Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá en una nueva colaboración. Hoy quise traerles un tema del que siento que comenzamos a escuchar más este concepto en la pandemia y es regresiones, ¿no? Rápidamente, digamos, es cuando un niño, ahorita vamos a verlo a detalle, pero es cuando un niño, digamos que vuelve a retroceder en algún aspecto, digamos, de su desarrollo. Gina, mi hijo está mojando la cama, está comenzando a hablar otra vez como un bebé. Esos son algunos de muchos ejemplos, digamos, que pueden existir cuando pasa esto, digamos, normalmente en niños, ¿sí? Porque es donde, digamos, donde normalmente sucede. Y siento que en situaciones, podríamos decir, críticas, difíciles, situaciones de crisis que yo les hablo aquí, que tienden a ser inesperadas, no planeadas, incluso no buscadas y en muchos casos a veces tienen un corte un poco difícil o traumático, como sucedió por ejemplo en la pandemia, que no podíamos salir, movilizarnos como quisiéramos, pues se vio reflejado esto de una forma muy clara. Cuando ya ese niño lograba hacer ciertas cosas y de repente, ¡pum!, nos encerraron a todos en casa y comenzó a retroceder en algunos aspectos de su desarrollo, ¿no? Y hoy en día, digamos a la fecha que grabamos esto, 2025, me he dado cuenta que de esto todavía siento que hay como algunos vacíos y algunas confusiones, ¿no? Creemos que solo sucede en ciertos aspectos, pero que en otros no, que sucede, por ejemplo, solo en el tema de los esfínteres, pero en otras cosas no sabemos nada del tema. Y justo para este espacio, preparándolo para la invitada que les tengo hoy, me di cuenta que en realidad existen diferentes tipos de regresiones que desconocemos y siento que ustedes, tenga la edad que tenga su niño o sus niños, digamos que esto puede ser una información muy valiosa para en realidad tener claridad de lo que sucede y hasta qué punto, digamos, es esperable y hasta qué punto ya digamos no, ¿sí? Eh, no podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes, yo les digo mucho acá, y el objetivo de hoy es eso, y justamente por eso hoy les traje una invitada muy especial, ella es Paola Bedoya, es licenciada en educación, es psicóloga, magíster en psicología, es diplomada en neuroeducación en primera infancia, formadora en disciplina positiva para familias y tiene estudios en cuentoterapia. Entonces voy a darle acá entrada para que ella les cuente un poquito más. Entonces, Paola, nuevamente gracias por estar acá y ¿qué te gustaría, digamos, compartirle a las familias para que te conozcan un poquito más? Gina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué rico poder compartir contigo y con tu comunidad este espacio. Me encanta y es mi pasión acompañar a las familias en todos estos procesos de crianza y en problemáticas propias del desarrollo no patologizantes que a veces se nos convierten en un reto en la crianza y que no basta más que presencia, acompañamiento, conocimiento de la situación para poderlas transitar. Muy chévere todo eso que dijiste, pero yo creo que lo más importante es que soy mamá de dos chiquis, una nena de 2 añitos, un niño de 7, casi 7, 6 años, y trabajé con niños como docente más de 11 años y creo que esa experiencia en campo con los chiquitos, con la familia, pues me ha ayudado a crecer y a aprender mucho más de lo que nos puede transmitir la academia. Entonces, nuevamente, gracias por esta invitación, Gina. Y cuéntanos, digamos, un poquito, eh, como para tener un poco de claridad de este tema, realmente qué podríamos llamarle regresión del desarrollo y qué podría causarla. Yo, digamos, bueno, indagando para este tema, encontré algo que quiero, digamos, compartirte a ti y a los que nos ven. Tú me dirás, Sí, digamos, dale. si es correcto. Y es que encontré que hay algunos profesionales en la infancia que hablan de dos conceptos, hablan de progresión y hablan de regresión, que digamos progresión es cuando las cosas, digamos, se van dando de acuerdo a lo esperado digamos, del desarrollo y va avanzando, ¿no? El niño, adquiriendo sus habilidades, poco a poco, digamos que por poner un ejemplo, comienza
comienza a gatear, luego ya comienza a tratar de pararse y de sentarse, luego ya comienza a más o menos caminar, luego ya digamos aprende poco a poco a hacerlo con más firmeza, luego ya digamos a correr. Mientras que, por ejemplo, encontré que decían que regresiones eh, que no necesariamente, digamos, es algo malo, por decirlo de alguna manera, o negativo, sino que tiende a devolverse eh, a una etapa en la que tal vez se sentía más seguro que ahorita. Digamos, eso es así, no es así. ¿Qué, digamos, podrías decirnos de las regresiones del desarrollo qué es? Y, digamos, con las familias que tú trabajas, llámese en talleres, en consulta, en sesiones que haces, ¿es algo, digamos, frecuente o no por lo que en ocasiones, digamos, te consultan, Paola? Ok, es un tema muy frecuente y parte de lo que dices es cierto, digamos que falta completarlo un poquito, y es que desde que concebimos, desde que estamos en el vientre, todo el tiempo estamos en un proceso de progresión o de desarrollo que implica madurez del ser humano, ¿cierto? Y que ese proceso de desarrollo y maduración va desde la concepción hasta la muerte, ¿sí? Es decir, que siempre estamos evolucionando en el caso de los chiquis, adquiriendo habilidades, destrezas, y sabemos que los 6 primeros años son años donde el nivel de desarrollo y evolución se da de manera muy acelerada y mucho más acelerada hasta los 3 años. O sea, el nivel de desarrollo y aprendizaje que un niño tiene hasta los 2, 3 años no se va a repetir nunca en la vida. Vamos a seguir evolucionando, desarrollándonos, pero nunca a esa velocidad que lo hicimos empezando. Entonces, cuando ese nivel de progresión o de desarrollo se pausa o se regresa, a eso nos referimos con regresión, regresamos a un momento del desarrollo donde ya se han adquirido algunas habilidades. Me explico. Vamos en nuestro proceso de desarrollo, adquirimos habilidades día a día, pero de repente me devuelvo hacia atrás, me regreso a una etapa que había superado. Ejemplo concreto, un niño que gateaba, ya se paró, empezó a caminar y de repente volvió a gatear y no quiere caminar. A eso llamamos una regresión, es volver a un estado anterior de la habilidad que ya había adquirido o del hito del desarrollo que ya había adquirido. En psicología evolutiva o en psicología del desarrollo hablamos de hitos. Los hitos son aquellas etapas muy importantes y significativas en el desarrollo de los niños que marcan una pauta, ¿cierto? Entonces, gatear, caminar, hablar, todo el desarrollo de la autonomía que vemos en los 2 primeros años, a partir de los 18 meses aproximadamente se da este desarrollo de la autonomía, las relaciones sociales, entonces todos esos hitos o esos momentos importantes o significativos pueden presentar un regresar hacia atrás, ¿sí? Y hay múltiples causas de esa regresión, son muy comunes, son esperables en los niños, pero digamos que hay varios tipos de regresiones. El primer tipo de regresión es un tipo de regresión común, esperada en el desarrollo y tiene que ver con la adquisición de habilidades. Entonces, los niños no adquieren todas las habilidades en simultáneo. Ellos van desarrollando unas más que otras. Entonces, si el niño está aprendiendo a caminar y hablar al mismo tiempo, es posible que ponga toda su energía en una habilidad y posteriormente en la otra. Entonces, puede que hable primero y luego termine de perfeccionar su marcha o viceversa. Primero camina y luego perfecciona su lenguaje. ¿Sí? Entonces, allí se pueden dar como algunas pausas en el desarrollo o unas regresiones y vemos que él va súper bien hablando, introduciendo palabras en su lenguaje, ampliando su vocabulario, pero de repente una pausa, lo vemos como estancado, como que no sigue evolucionando en este lenguaje, pero vemos que en su marcha y en su expresión motriz gruesa, y todo lo que tiene que ver marcha, desplazamiento, uso de sus piernas, por ejemplo, se va perfeccionando. Entonces, esas regresiones son esperadas, la viven todos los niños, ¿sí? En cuanto a adquisición de habilidades. Aparecen otro tipo de regresiones que tienen que ver con trastornos del neurodesarrollo, es decir, problemas o patologías que nos hablan de que a nivel de funcionamiento de su cerebro algo está ocurriendo. El más común es el autismo.
Y alrededor de los 18 meses, 2 años, empezamos a evidenciar de manera más explícita alertas en ese neurodesarrollo. Entonces era un niño que ya estaba comunicando, que ya estaba nombrando palabras, que expresivamente y socialmente lo veíamos con unas habilidades y de repente hay un freno, no evoluciona, decía mamá, papá y ya no lo nombra, y eso nos empieza a causar unas alertas. Y no solo el autismo, ¿cierto? Está el síndrome de Down-Kleffner, que son alteraciones del sistema nervioso que afectan el desarrollo de los niños, y así hay varias patologías o trastornos del neurodesarrollo que hace que hagan unas regresiones. Pero hoy no vamos a entrar en este tema porque no es lo típico, ¿cierto? No es lo común. Vamos a hablar de lo que nos ocurre en la cotidianidad con nuestros chiquiticos. Aún así, les contaré de algunas señales de alerta para que ustedes estén atentos a qué puede ser. Y el tercer tipo de regresión tiene que ver más del orden de lo socioemocional. Cuando ha ocurrido algo en el entorno del niño que lo está afectando emocional y psicológicamente y lo lleva a tener una pausa. Y ahí viene la definición que tú planteabas, volver a un momento del desarrollo donde se sentían muy seguros. Ejemplo, nació un hermanito. Nació un hermanito y con la llegada del hermanito ellos tienden a sentirse amenazados con todo el sentido, ¿cierto? Porque papá, mamá, cuidadores están desbordados atendiendo a esa nueva criatura que llegó, posible no descuidando al mayor, pero el mayor siente ese cambio, vive ese cambio y lo que hacen en muchas ocasiones es regresar a etapas anteriores que ya han superado, como hablar como bebés, pedir pañal, orinarse no en su ropa, orinarse en las noches, chuparse el dedito, y empiezan a tener algunos comportamientos, podríamos llamar infantilizados, y que si vamos a ver, eran precisamente esos momentos donde de la vida donde más atención y cuidado tenía de esos papás o de esos cuidadores primarios. ¿Sí? Entonces, nos vamos a referir hoy básicamente a esas regresiones que tienen que ver con factores socioemocionales, que son los más típicos, porque ya vimos que el primer caso, que son las regresiones propias del desarrollo, no generan ninguna alarma y van evolucionando de manera, ¿cómo se dice? Transitoria, tranquila, ¿cierto? No generan alarma, no requieren atención. O sea, digamos como para los que nos están viendo, Paola, eh, podríamos dar como un parte de tranquilidad y decir, ok, esto es algo, digamos, dentro de lo esperado que va a suceder en su desarrollo. Sí, pero tenemos que estar atentos a lograr identificar a qué se debe, ¿cierto? Si es a que está desarrollando nuevas habilidades que son típicos los 3 primeros años, que está aprendiendo a caminar, lo veo muy interesado en caminar y su lenguaje está parando, o si está ocurriendo algo a nivel familiar, a nivel del contexto del chiqui que lo pueda estar afectando, y allí sí necesitamos realizar algún tipo de acompañamiento. Las regresiones son típicas en los niños entre los 0, pues recién nacidos, hasta los 6 años. Okay. De allí en adelante se pueden presentar algunas regresiones muy de orden emocional y psicológico, pero ya no son tan comunes. Okay. Sí, se pueden ir hasta los 12 años aproximadamente, pero son muy típicas hasta los 6 años, y lo es porque a los niños les cuesta mucho poner en palabras lo que les ocurre, a veces ni lo comprenden, ¿cierto? Lo que sienten, lo que están viviendo, las experiencias dolorosas de duelo, de cambios, no las comprenden o no las logran poner en palabras, entonces las expresan a través de comportamientos y en algunos casos entonces se manifiestan a través de regresiones. Entonces son normales, son esperadas, pero es muy importante que los papás estemos atentos para lograr identificar si es una regresión que tiene que ver con la energía que está poniendo en su momento del desarrollo y de las habilidades que está desarrollando, o hay algo en el entorno, ¿sí?, que puede estar afectando ese desarrollo del chiqui. Ok, sí, me parecía bueno como esa claridad. Entonces, digamos, entrando un poquito más en materia, hablemos de una que, digamos, sí, sí siento que se habla bastante y es de las regresiones, digamos, del sueño.
en qué momento, bueno, digamos, bueno, nos dijiste que pasa de los 0 años hasta máximo los 6, las regresiones normales. ¿Qué puede suceder cuando hay una regresión del sueño? ¿Qué le puede pasar a mi niño? Y si me doy cuenta que está sucediéndole, ¿cómo podríamos manejarlo en casa? ¿Qué podrías decirnos de Listo, eso, bueno, Pablo? las regresiones del sueño, igual que los tipos de regresiones, tienen gran parte que ver con el proceso o el desarrollo evolutivo de los niños, ¿cierto? Entonces, hasta los 2 años aproximadamente es muy común que nos digan las mamás cosas como, es que dormía toda la noche, cumplió 8 meses y ya, otra vez despertar es como un bebé. Y se angustian mucho, se preocupan si están haciendo algo mal, si tienen que destetar, que es una de las preguntas que se hacen mucho las mamás, ¿será que tengo que destetarlo y se está despertando por el seno, por pedir lechita? ¿Qué estaría haciendo mal que me dormía tarde la noche y ya no? Entonces, lo primero y lo más común es que nuestros bebés, y lo esperado es que nuestros bebés se despierten muchas veces en la noche por un asunto de perdón, de supervivencia, ¿sí? De cuando vivíamos en cavernas y teníamos que estar pendientes de que no nos devorara los animales, pues todavía lo conservamos. El bebé es un niño totalmente inmaduro que requiere la asistencia del cuidador. Por eso escuchamos también mucho que un bebé que duerme en colecho con su mamá o cercanía a su mamá tiende a dormir mejor que un bebé que duerme solito, y es porque necesita ahí como esa contención, esa seguridad. Entonces, hasta los 2 años, esas regresiones en el sueño son normales, están muy ligadas con nuevas habilidades. Entonces, lo que menos le interesa a un chiquitín es dormir, ¿cierto? Entonces, no sé si han observado en sus hijos que aprenden a aplaudir. A mí me pasaba con mi hijo mayor, aprendió a aplaudir, y cuando aprendió a aplaudir, esas noches, esas primeras noches, no durmió porque se sentaba a aplaudir. ¿Cierto? Se despertaba. Cuando aprendió a ponerse en posición para gateo, entonces se despertaba a ponerse en posición para gateo. Entonces, tenían despertares en la noche para poner en práctica esa habilidad que estaban desarrollando, y eso contribuye con esas regresiones del sueño, ¿cierto? Esas pequeñas habilidades que están ganando hacen que esas fases del sueño sean interrumpidas porque a ellos no les interesa dormir. Ellos quieren descubrir el mundo, explorar el mundo, lo que está llegando es novedoso, entonces son totalmente normales, y a partir de los 2 años, pues ya esperamos que los chiquis tengan mejor calidad de sueño, y de ahí en adelante ya evaluar con sus pediatras y profesionales competentes, neurólogos, por ejemplo, si hay alguna alteración en el sueño. Hay niños que tienen despertares hasta los 4 años. 4 o 5 años todavía siguen siendo comunes los despertares, ¿cierto? Por muchos factores, por hábitos, por ritmos en su neurodesarrollo, pero que son normales. Si nosotros sentimos que nuestro hijo de 2, 3 años tiene múltiples despertares, como un bebé que no descansa, que es irritable, que hay muchos factores que a usted le está llamando la atención, consulte con un profesional competente, no con cualquier coach del sueño, no con entrenadores del sueño, porque no todos están capacitados y formados en lo que realmente es el neurodesarrollo de los chiquis y en lo que implica un vínculo seguro, porque los entrenan para dormir, pero a nivel emocional y afectivo pueden causar mucho daño. Entonces, consulten con sus pediatras, con un especialista en neurodesarrollo, un especialista del sueño que realmente esté alineado con eso. ¿Qué regresiones del sueño podemos tener? Que el niño, como les conté, los primeros que pueden ser típicos en el desarrollo y que también se pueden ver por asuntos ambientales, entonces que se despierten varias veces en la noche, que dormían solitos y ya no quieren dormir solos, que tengan pesadillas o terrores nocturnos, que las pesadillas y los terrores nocturnos son diferentes. Las pesadillas es soñar con cosas feas, y que ellos al otro día incluso recuerdan. El terror nocturno, que es típico también hasta los 5 años aproximadamente, es cuando el niño recién se acuesta o en las primeras horas de la noche vemos que se levanta como en estado de sonambulismo, o sea, lo vemos despierto, llorando, irritado, no lo calma nadie, o sea, no lo logramos calmar, no nos habla, pero lo vemos despierto. Ese llanto cesa de repente y vuelve y queda dormido, y al otro día no se acuerda de nada, aquí no pasó nada.
¿cierto? Es como una pequeña alteración ahí en ese sistema nervioso que lo hace ponerse en estado de alerta, pero no lo recuerda. Esos terrores nocturnos son evolutivos, le pasa a la mayoría de los niños, típico entre los 2 y los 5 años, algunos chiquis más que a otros, y va pasando sin mayor intervención. Pero a veces aparecen porque hay asuntos en el contexto a nivel emocional que hace que se active. Y también nos puede ocurrir que hayan luchas a la hora de dormir. Ay, que se me dormía súper fácil y ya la pelea para que este chiqui se me duerma. ¿Cierto? ¿Qué influye en eso? Mucha razón y no muchas razones y no solo en la regresión del sueño, esto aplica para todas las otras regresiones que vamos a hablar. ¿Qué hace que un niño pueda tener regresión del sueño o regresión en la comunicación? Y ya vamos a ver las otras. Tienen que ver duelos, cambios en las rutinas, cambio de vivienda, ingreso a la escolaridad, ¿cierto? Que ingreso al jardín o cambio de colegio, cambio de su docente, situaciones familiares como conflictos entre los padres, mamás o cuidadores agresivos, ¿cierto? O que de repente son muy amorosos y cuando menos pienso ya está esa mamá desbordada gritando. Cualquier cambio a nivel del contexto del niño puede causar una regresión. La llegada de un hermano, la pandemia, ¿cierto? Que de repente El hubo inicio. un ambiente de miedo, porque todos teníamos miedo, nos vamos a morir. Un ambiente de miedo, de encerrarnos, de ver noticias de que las personas se morían, se enfermaban, de que no podíamos tener contacto con el otro, de que estábamos todo el tiempo juntos sin poder realizar otras actividades indispensables para nuestra vida. Entonces, cualquier cambio en los contextos puede influir en que el niño tenga una regresión. Okay. Y sí, digamos, me parece lo que dices, y es que una regresión, sea del sueño o sea otra de las que nos vas a compartir ahorita, lo puede ocasionar un cambio importante en la vida de ese niño, ¿no? Llámese algo esperado como, no sé, la llegada de un hermanito que sabemos más o menos para cuándo va a llegar ese bebé a sumar a esta familia, o llámese algo totalmente inesperado y difícil, Uh -huh. como una pandemia, ¿no? Así Entonces, es. digamos, situación que como que vaya a cambiarle su dinámica, pues ya automáticamente podría ser como algo que dispare, por decirlo de alguna manera, esas regresiones, ¿no? Así Entonces, es. Y sí, mira, como Gina, que importante. tú nombrabas la llegada del hermanito, que es algo esperado. De hecho, el hermano espera 9 meses a que nazca su hermanito, pero la mayoría de las veces la forma en que acompañamos ese embarazo, esa llegada del hermano, no es tan acertada o como debería ser para que ese hermano mayor se adapte a la nueva situación. ¿Cierto? Que ese sería otro tema que qué Cierto. rico que pudiésemos hablar en otro momento, porque Sí, le decimos o le dicen al niño, qué rico, y un hermanito para jugar, vas a disfrutar, vas a ser hermano mayor, y le venden la llegada del bebé como una cosa súper maravillosa. Y oh sorpresa, cuando llega ese bebé, me quita a mi papá, me quita a mi mamá, me quita la atención de la abuela, me va a ver a mis juguetes, no juega, ¿cierto? Entonces, ahí llora, hacemos, digamos, no me exacto, mamá ya no juega conmigo. Entonces lo vendemos de una manera muy linda y no con mala intención. Yo sé que los papás no lo hacemos con mala intención, pero falta un principio de realidad. de juegos y resulta que sí, pero no recién nazca, ¿no? Recién nazca, Exacto. pues va a llorar, va, va a tener que alguien estar pendiente de darle la alimentación y bañarlo porque no va a poder hacer nada solo. Más adelante podrá Exacto. jugar con el. Así es. Entonces, así lo preparamos, puede tener esas regresiones porque preparamos, entre comillas, ¿cierto? Vuelvo y te digo, no con mala intención, pero a veces no lo hacemos desde ese principio de realidad. Es muy importante, Gina, que en estos trastornos, en estos regresiones del sueño, no caigamos en asuntos de castigar, de regañar, de chantajear, de amenazar para lograr que el niño vuelva a esa rutina que tenía establecida. Lo que tenemos que hacer como papás es, uno,
reforzar las rutinas nocturnas. Entonces, estar muy atentos a cómo vamos desarrollando esa rutina nocturna, que no la hayamos roto, que no se haya cambiado de repente sin contarle al chiqui, ¿cierto? Entonces, volver incluso a establecerla, el baño, el cuento, las luces tenues, los abrazos, buscar muchos momentos de conexión con el niño, ¿cierto? Entonces, momentos de juego, momentos de disfrute, que no hayan celulares de por medio, que es algo que afecta mucho la conexión en estos momentos. Permitirle usar objetos de apego como dormir con su peluchito, con su cobijita favorita y tener mucha paciencia, dándole un lenguaje siempre de seguridad al niño. Estás bien, estamos para ti, mamá, papá está presente para acompañarte. Y si hemos identificado la razón, como por ejemplo la llegada de un hermano, el cambio de colegio, la muerte de una persona, trabajar en pro de que el niño se sienta seguro y comprenda la situación, ¿cierto? Si fue la muerte de un ser querido, ¿qué pasó? ¿Cómo vas a participar de los ritos? Hablarles de principios de realidad. Si fue cambio del colegio, ¿cómo vamos a hacer ese acompañamiento y esa transición para que el niño vaya comprendiendo, vaya dando significado y vaya volviendo a su estado de seguridad y tranquilidad? Okay. Y pasando entonces al siguiente grupo y es, yo le donde tiene el mismo porque tiene que ver con temas, digamos, similares y es una que pues también es muy común, Paola, y es el tema de control de esfínteres, ¿no? Que otra vez está mojando la cama, que otra vez toca que use pañal, en fin. Y el tema de las regresiones también de la higiene, digamos, personal, eh, que digamos pueden suceder en esos dos tipos de regresiones y cómo podrían, digamos, manejarse. Tú digamos que has visto con las familias. Listo. Regresiones muy comunes en cuanto al control de esfínteres. Tenemos que el niño estaba ya manejando su cuerpo, controlando su cuerpo para hacer chichi o popó y de repente empezó a hacerse popó en la ropa o a orinarse en la ropa o en el día normal, pero en la noche empezó a hacerse chichi en la cama. Lo primero es tratar de identificar uno qué está ocurriendo en la vida de este chiqui, como lo nombramos anteriormente, para acompañarlo. Las mismas estrategias, no juzgamos, no castigamos, no ridiculizamos, que eso tiende a pasar mucho. Ah, pero mira, se está orinando como un bebé en la ropa. O parece un cachorrito, mira, en cualquier parte se hace chichino. No vamos a ridiculizar, vamos a acompañar, vamos a validar lo que el niño le está pasando, acompañarle en la situación. Hijo, te hiciste chichi, vamos a cambiarnos. Si el niño ya se puede cambiar solo, lo invitamos a que se cambie. Si tiene trapeadora de esas chiquitas, ven amor, vas y limpias para ayudarlo en ese proceso, hacerlo consciente, pero acompañar todo esto de esa validación emocional, de estar seguro, estás bien, identificando, tratando de identificar, vuelvo y les digo, qué puede estar pasando en contexto que el niño está teniendo una regresión anterior. Pasa algo también en el control de esfínteres y es que, digamos que con regularidad, y lo pongo entre comillas porque no siempre es la regla, los chiquis primero dejan el pañal para hacer chichi y posteriormente lo hacen para el popó. ¿Sí? Digo que es la mayoría, porque hay chiquis que dejan primero el pañal para el popó y bueno, todo va cambiando, cada chiqui tiene su ritmo. Pero digamos que la gran mayoría dejan el pañal para el chichi y luego para el popó y resulta que cuando lo están dejando para el popó, muchos adultos pues les da fastidio, son más escrupulosos con este tema y empiezan, gas, no toques, mira, trabajan mucho la asepsia o la culpa si el niño se hace en la ropa o en el piso y es señalado. Entonces, claro, el niño que hace, ¡prum!, una regresión. Vuelve al pañal, a veces dejar ese pañal le cuesta más, ya tiene 3, 4 años y pide pañal para hacer popó. O se esconden, no los quieren ver, se cierran en el cuarto y solo cuando terminan llaman a ese cuidador para que los ayude a limpiar, porque tienen miedo de enfrentarse a esa realidad, de tocar eso tan escabroso que
generando una alarma de ridiculizar, de que me ridiculicen o me señalen. Entonces, la forma en que acompañamos esos Sí. procesos de dejar el pañal influye también muchísimo. Entonces, igual que en el sueño, acompañamos, validamos, mostramos y tratamos de identificar qué puede estar pasando. A veces no es fácil identificarlo, entonces qué rico que justo en esos momentos busquemos el apoyo de un profesional de la salud, puede ser un psicólogo infantil o un pediatra que nos acompañe. Ideal psicólogo infantil, porque el psicólogo infantil va a trabajar más todos estos procesos a nivel de ese procesamiento de la información, de cómo se siente frente al mundo, de cómo es su comportamiento, ¿cierto? A qué se deben ciertos comportamientos, más que el pediatra que va más del orden de lo fisiológico. Y me parece muy valioso que, digamos, digas eso, porque igual yo agregaría a lo que tú dices, Paola, que incluso no solo sean psicólogos infantiles, sino psicólogos infantiles que tengan una mirada respetuosa de la infancia, ¿no? Porque si dicen que usar tablero de puntos o stickers para Me que el leíste la niño mente. aprenda el baño, pues no es algo. Y yo, incluso por eso es que aprovecho y les doy ahí la cuña que yo ya tengo acá en el canal, que se los voy a compartir acá abajo en la descripción, 3 espacios sobre esos temas de esfínter. Uno es sobre el pan de noche, otro sobre el tema del popó que sé que les cuesta y otro sobre cómo ayudar a su hijo a dejar el pañal, con profesionales que sí conozco el trabajo que hacen y tienen una mirada respetuosa de la infancia, porque siento que cualquier regresión que tenga su niño sí es clave, y yo sé que Paula, tú, digamos, tienes esa misma mirada, y es que tengan una mirada, digamos, desde sus buenos tratos, el que les recomiende que venga y lo castiga, venga y lo deja solo resolviendo eso, venga y lo reprime, venga y que le dé premios o castigos, pues no es algo digamos, les vaya a ayudar a poder acompañar de una forma paciente, de una forma amorosa, de una forma respetuosa a ese niño. Entonces, pilas con eso. A propósito, hay un espacio, a propósito de lo que nos decías en la regresión anterior, antes de que se me olvide, en el que yo les cuento cómo pueden ir aplicando ese lenguaje de seguridad. Ahí abajo también se los comparto como para que puedan revisar eso, porque pues si no, no acabamos nunca. Por eso es que me toca coger estos temas a poquitos, porque si no, esto se extiende demasiado. Ajá. Cuéntanos, Paola, entonces, esas regresiones de higiene personal, digamos, encontré que, pues bueno, se refiere, digamos, a otros aspectos relacionados a lavarse los dientes, vestirse, cómo se ven, digamos, así en ejemplos prácticos para las familias que te están viendo, cuando mi hijo puede estar teniendo una regresión en la higiene personal, y aparte de lo que nos decías de cómo manejar las dos anteriores, ¿hay algo adicional que podríamos hacer para manejar estas regresiones, o igual que las anteriores se harían? Listo. Antes de pasar a lo de la higiene personal, cuando tú hablas de los tableros de puntos, de los premios de los castigos, cuando utilizamos estas estrategias intentando que nuestro chiqui vuelva a hacer lo que ya hacía y se devolvió, o en otros procesos para que lo logre, lo que hacemos no es promover esa motivación intrínseca del niño y desarrollo en el aprendizaje de esa habilidad, sino lo que hacemos es como saltar ese proceso, esa comprensión de lo que está ocurriendo, y hago las cosas de manera automática simplemente por obtener un premio. Y eso tiene consecuencias importantes más adelante. Es diferente plantear una rutina de cómo entra al baño. Yo, por ejemplo, en el material que te compartí, Gina, tengo una rutina exclusivamente para el lavado de dientes y una rutina exclusivamente para el uso del baño, que lo que hace es promover esa motivación intrínseca de cómo es el proceso del baño y que el niño se sienta satisfecho de sus logros sin necesidad de estar premiado. En cuanto a regresiones en la higiene, está, y podríamos incluir el comer solo allí, creería yo, pues que es una habilidad de autonomía. Comían solos y ya no comen solos, se cepillaban solitos, ya no se quieren cepillar, meterlos a la ducha es un problema, y este meterlos a la ducha es
una regresión, yo diría, muy típica, el dientes y ducha muy típica en los niños hasta los 5 años. Hay momentos en el desarrollo donde no me quiero bañar y no me quiero bañar y no me quiero lavar el pelo y no me quiero lavar los dientes y hace parte de su desarrollo normal. A veces no tienen que ver factores ambientales, simplemente no me interesa, quiero jugar en lugar de bañarme, quiero jugar en lugar de dormir, no me interesa lavarme los dientes porque es una tarea que tengo que estar realizando incómoda en lugar de estar jugando. Entonces, se requiere validación emocional en el sentido de decirle, entiendo amor, que no te quieres lavar los dientes, entiendo amor, que no te quieres bañar, que no te gusta, pero aquí hay algo importante, Gina, y es que hay unos límites que son innegociables. Los límites innegociables tienen que ver con la salud, con la seguridad y con el respeto. Entonces, si estamos hablando de autocuidado, ¿cierto? Del bañarse, de lavarse los dientes, por ejemplo, o incluso de un medicamento, yo no me puedo quedar negociando con el niño, ¿cierto? Tengo que buscar estrategias que lo lleven a cumplir ese objetivo, ¿sí? No estoy hablando de maltratar ni de obligar, pero sí debemos activar todas nuestras estrategias que nos permitan llevar al niño a bañarse. Entonces aparecen miles de juegos y actividades desde la crianza respetuosa, que es quién llega primero a la ducha, preguntas de inteligencia como, ¿y tú sabes dónde se pone el jabón? ¿Y cuál es el champú? El champú es este y mostramos cualquier cosa del baño diferente. Entonces, a través de esas preguntas, ellos se van guiando, de juegos, de poner una canción, de las pantallas no las avalamos mucho, pero quién quita que cuando en vez le pongas una cancioncita de un muñequito lavándose los dientes para que él se los lave un minuto y ya cortamos pantalla, se logró el objetivo y que es algo transitorio, ¿cierto? El títere con los chiquiticos, para mí eso ha sido una salvación de vos te pones un títere, un muñeco cualquiera que sea el que le hable a tu hijo y lo hacen perfectamente interactuando con estos muñequitos, lo que llamamos terapia de juego o juego simbólico. Eso nos ayuda un montón. Trabajar con el peluche favorito, con un títere hecho con una media, lo que sea el muñeco quien hable, lo salude, lo invite a cepillarse, ven yo te cepillo, ven cepíllame tú, ¿cierto? Ven vamos a bañarnos y cómo se echa el champú y automáticamente los niños conectan emocionalmente y funciona de maravilla. Y no solo para ese tipo de cosas, un tema aquí que se sale, pero que para mí es importante, la toma de medicamentos, que a veces que chiquitos que se resisten tanto, con un títere a veces se logra de manera maravillosa. Entonces, validar esa emoción, entiendo que no la quieras hacer amor, pero es hora de bañar. Es hora de lavarnos los dientes y acompañamos desde diversas estrategias. Lo que pasa es que, como en la crianza consciente, requiere de mucha conciencia, de mucha presencia, de mucha paciencia y disposición de los cuidadores para acompañar en esos momentos que usualmente son muy retadores, muy retadores. Sí, y en realidad, digamos, es muy cierto, yo siento que incluso en varias de esas relaciones se puede, pues no solo en estas, sino en otras, también se puede incluso hacer uso del recurso del juego, ¿no? ¿Cómo puedo pintarle o mostrarle esa situación de una forma divertida eh, para que coopere, para que colabore? Y aquí quiero hacer una claridad, no significa con eso que uno sea permisivo, significa que le vuelvo la situación más llamativa para que voluntariamente decida digamos, hacerla. Lo que, digamos, yo recuerdo mucho que en redes sociales hace un tiempo yo veía que a una niña le costaba que se dejara lavar los dientes. Entonces la mamá lo que hizo fue que imprimió las fotos de 3 animalitos, entonces para que abriera la boca, entonces la serpiente así mostrando la lengua, entonces así como la serpiente. Para cepillarse los dientes adelante, entonces un tigre que estaba así sonriendo, entonces así sonriendo como el tigre y se lava los dientes. Y miren que son cosas sencillas, son cosas simples, pero que se vuelven divertidas y entonces el niño va a decir, ay, sí, vamos a cepillarnos los dientes con el tigre, ¿no? Y se vuelve, digamos, algo que ayuda mucho. Hay algo que pues tú, digamos, debes haber escuchado mucho, Paola, y es que me encanta disciplina positiva, y es que dicen que conexión promueve cooperación, ¿no? Entonces, si yo Y conecto conexión con antes que esos niños, corrección, y entre más conexión, mayor cooperación. Sí. exacto, entonces
a la hora de la verdad, muchas veces yo les digo acá mucho que si nos enfocamos solo en la conducta, nos quedamos es en la superficie, pero si alimentamos constantemente esa conexión, pues en realidad va a ser más fácil que poco a poco logremos más cooperación, llames en el tema eh, tal vez del sueño, del control de esfínteres, el tema, digamos, de su higiene personal y pues de muchas otras cosas Del que en lenguaje. realidad, digamos, no es exacto, no es que no lo haga por querer molestarme, no es que no lo haga por querer incomodarme, simplemente tal vez, pues como ya nos he dicho varias veces, está pasando por una situación nueva que no sabe cómo manejar y como en ese momento se siente como, podríamos decir, como sin piso. Entonces, ¿dónde vuelvo? Que me vuelvo a sentir seguro, pues vuelvo a algo que me hacía sentir a salvo y a mí me hacía sentir a salvo tal vez antes cuando usaba el pañal para dormir, ¿sí? Y Exacto. dirán, ¿pero qué tiene que ver el hermanito con que ahora usa el pañal? O que vuelva y ya no quiera lavarse los dientes él solo, o que, o cualquier cosa, pues aparentemente no tendría que, si vuelve a hacerlo, tal vez es porque hace volver a sentirse seguro y con esta situación nueva, pues perdió un poco esa sensación de, digamos, de seguridad, ¿no? Entonces, siento que eso es importante como que lo tengamos ahí como en cuenta. Cuéntanos entonces, Gina, Paola, una de las que yo siento, dime, que te quería nombrar algo que no había dicho hasta el momento y que es una de las razones por la que nuestros niños pueden volver a las regresiones y a veces sobre la sobrecarga en actividades o la sobreestimulación. A veces llenamos a ok, nuestros niños de tantas actividades dirigidas, el curso, no descansan un día a la semana porque tienen que aprender a hablar inglés, a nadar, el tenis, el piano, y los niños están tan agobiados, tan agotados, que una forma de expresarlo es tener una regresión, ¿sí? okay. Es Sí, una de las es razones. Y importante eso otra porque, razón importante y es que algunos niños cuando están recibiendo algún tipo de abuso, no solo sexual, sino cualquier acoso, matoneo, bullying, lo que llamemos en nuestras instituciones, como no logran ponerlos en palabras, no logran comunicarlo, se expresan a través de regresiones. Regresiones en el sueño, okay, regresiones en la alimentación, casi que todos sus ritmos, hablando de juego, alimentación, sueño, cambian. Entonces allí tenemos que estar muy sí, alertas. Si solo hay un cambio, es que está teniendo pesadillas, o es que no sé qué nada los dientes, o es que empezó a orinarse, ¿cierto? Que pueden ser cosas aisladas, pero cuando vemos que hay como una saturación en esos cambios de los ritmos del niño, ya no come, está muy irritable, se está despertando 1000 veces en la noche con pesadillas, se está orinando, está haciendo popó, prendamos alarmas porque no es común que hayan tantas regresiones juntas o tantas alteraciones en sus ritmos y necesitamos consultar, porque puede ser un asunto de acoso de un docente, de un compañero, de bullying, pero también puede ser un asunto de orden de la sexualidad, ¿cierto? De acoso sexual. O abuso sexual. Entonces, como papás, súper atentos siempre a esos cambios que presentan nuestros chiquis. sí, muy valiosa esa aclaración porque sí siento que puede ser útil por si, digamos, por si, digamos, está pasando por algunas de las situaciones, incluso hoy en día, a veces uno cree que es malo que ese niño se aburra y caemos en el otro extremo, llenarlo de mil actividades y las cosas que puede causar, entonces como para tenerlo ahí en cuenta. Paola, hablemos de una que tal, digamos, yo siento que tal vez no se hablan mucho y son esas regresiones, digamos, del habla. ¿Qué puede estar sucediendo cuando hablamos de esas regresiones del habla o del lenguaje y cómo podemos, digamos, dejarlo? Listo, entre las regresiones del habla podemos encontrar que el niño ya estaba teniendo un lenguaje, digamos, más funcional y vuelve a balbucear o empieza a hablar como un bebé, deja de hablar, ¿sí? O responde o de responder a ciertos entornos, lo que en algunos momentos llamamos mutismo selectivo, y es que el niño se comunica muy bien y el mutismo es pongo mute y no converso, sino con personas que me hacen Sí, sentir muy seguros, ¿sí? Eh,
o empieza a hablar menos, o empieza a cometer errores que ya había superado en su lenguaje, y eso nos debe generar pues como una pequeña alerta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué no lo está haciendo? Como les decía, hay trastornos del neurodesarrollo que hacen que un niño que ya venía alcanzando ciertos hitos en la comunicación se devuelvan como el autismo, ¿sí? Y otro tipo de trastornos. Entonces hay que observar por cuánto tiempo está ocurriendo esto y si no hay cambios en el entorno del chiqui que nosotros estemos notando. Y consultar con el pediatra, es decir, pasaron 4 semanas y el niño, a pesar de las estrategias de acompañamiento, de validación, de lograr identificar qué puede estar pasando, vemos que no evoluciona, sino que por el contrario, su regresión es cada vez mayor o cada vez más calladito o no interactúa con los otros, su lenguaje verbal y su lenguaje corporal está cambiando demasiado, consultemos con el pediatra porque podemos estar hablando de algún trastorno en el neurodesarrollo que se puede empezar a manifestar a partir de los 18 meses, ¿cierto? Hay trastornos en el neurodesarrollo que se pueden detectar a partir de los 3 añitos, entonces hablemoslo y tengámoslo presente. Igual, si vemos que fue porque nació el hermanito, que es muy típico que empiecen a balbucear o hablar como ves cuando nace el hermanito, o cuando entran al preescolar, o cuando sienten también que están creciendo y que ya le están asignando responsabilidades que como bebé no tenía, ¿cierto? Esa transición de los 2 a 3 añitos puede hacer que quieran volver al pañal, que quieran volver a hablar como bebés porque sienten su cambio, o sea, sabemos que crecer implica un duelo constante, entonces si tenemos identificado eso, igual no obligamos a hablar de manera correcta, simplemente corregimos desde la comunicación, dijo ayer por decir hoy, le corrijo simplemente, amor, hoy, ¿cierto? Sin hacer, sin ridiculizar, sin señalar, se modela ese lenguaje claro, desde la afectividad y la tranquilidad. Se observa, debemos observar si hay una tensión emocional, si hay miedos, si hay sobreestimulación. A veces las mamás muy protectoras no permitimos a los niños, cuidamos, motivamos, animamos, pero a la final no los dejamos ser, entonces los infantilizamos. Y eso hace que hagan regresiones en ese desarrollo, ¿cierto? Entonces mi bebecito y el bebé ya tiene 4 años, 5 años y el bebé sigue hablando como un bebé porque así lo nombramos y el lugar que le estamos dando. Entonces no le permitimos que avance o hacemos que retroceda. El juego de roles, el juego de títeres, los juegos de roles en los niños hasta los 5 años, entre los 2 y medio y los 5, pues casi 3 y los 5 o 6 años es maravilloso. Jugar a la peluquera, a la cocinera, jugar a la mamá del papá, jugar a la mecánico, todo ese tipo de juegos que ellos disfrutan tanto, donde personifican a otros, nos pueden ayudar a transitar estos momentos. Eh, y si la progresión de este retraso, o sea, si vemos que esa regresión se sigue manteniendo, que pasa un mes, 4 semanas, no funciona ninguna estrategia, es mejor que consultemos, ¿cierto? Sí. ¿Y qué profesional? ¿Un pediatra? ¿Un terapeuta de Yo, lenguaje? yo Los dos. sugeriría, si es del lenguaje, podríamos mirar pediatra o un fonoaudiólogo, ¿cierto? Un fonoaudiólogo. Es más, si quieren hacer consulta inicial, pueden hacer consulta inicial con un psicólogo, porque a veces los papás no detectamos errores o fallas que estamos cometiendo en el proceso del desarrollo de los niños. Ejemplo, que lo estamos infantilizando. En nuestro afán de proteger y de cuidar, no nos damos cuenta que estamos de pronto pasando un límite o no estamos permitiendo ese sano desarrollo, y a veces el psicólogo nos puede ayudar a identificar, mira, es que lo estás infantilizando, lo estás acompañando como un bebé y él es un niño. Vamos a darle su lugar, vamos a asignarle ese rol. Entonces podemos consultar, vamos a arrancar con el psicólogo y el psicólogo ya podrá darle orientación de si es pertinente un pediatra o un fono de acuerdo como a esos criterios que logré identificar. O si es de orden emocional, como les estaba contando, por el vínculo con la mamá, por una pérdida, por un cambio, por cualquier situación que se pueda estar presentando. Y hay, perdón, hay otra que en realidad sí me he dado cuenta que la verdad yo investigando para hablar contigo hoy, Paola, me enteré ahorita que existía, no la conocía, y es las regresiones de los
las regresiones de los hábitos. Cuéntanos un poquito, en casos así como prácticos, en qué situaciones se pueden ver esas regresiones de los hábitos y cómo podríamos manejarlos si me doy cuenta que mi niño tiene menos de 6 años y está, digamos, pasando por un cambio y tiene algún cambio en sus hábitos. ¿Cómo sería todo eso? Un cambio en los hábitos, digamos que está relacionado con cosas que ya hemos nombrado, ¿cierto? Por ejemplo, ya iba al baño, era un hábito de ir al baño, sentarse en la taza y regresa. Otro hábito, el hábito de dormir solo y de repente regresa a dormir a la cama de sus papás. Un hábito adquirido, se aprendió a chupar su dedito, dejó de chuparse el dedo y de repente volvió al hábito de chuparse el dedito. eh, los alimentos que se los comía con toda tranquilidad, de pronto empezó a haber un rechazo en los alimentos. Y antes de continuar, quiero hacerles una claridad con la regresión en la alimentación, que dentro de esas regresiones de los hábitos hay una que es muy importante, es la regresión en la alimentación, que es propia del desarrollo de los chiquis. Entonces nos vamos a encontrar que muchos chiquis alrededor del año empiezan a pausar ese proceso de alimentación, no quieren probar, venían comiendo de todo en esa alimentación complementaria y de repente al año ya no quieren el brócoli, ya no quieren la carne, ya no quieren, empiezan a ser como muy friki en esa alimentación. Y si yo como papá retiro esos alimentos que me está rechazando, lo que puedo provocar es que no vaya nuevamente en contacto con ese alimento. Ejemplo, mi hijo comía carne muy bien y de repente no quiero carne y la rechaza y la rechaza y la rechaza. Si yo la retiro, digo, no, es que ya no le gusta la carne y la retiro o se la escondo para que se la coma, no va a volver a adquirir este hábito de comerse su carne. Entonces yo lo que debo hacer es seguir presentando los alimentos adecuados en los horarios adecuados y cantidades adecuadas y que el niño decida si lo consume o no. Va a llegar el momento en que nuevamente introduzca este alimento si se lo presento, ¿sí? Sin obligar. No te quieres comer la carne, está bien amor, déjala o la retiramos, pero siempre la presento. Alrededor de los 2 años vuelve y aparece, puede aparecer, no en todos los chiquis, Sí. ese pico de no quiero esto, pero tiene que ver mucho con el desarrollo de la autonomía, porque ellos todo lo quieren hacer solitos, ellos todo lo quieren elegir, quieren tener control de todo, entonces pueden empezar a ser selectivos. Allí podemos utilizar estrategias como, amor, ¿quieres, si tenemos la posibilidad, ¿cierto? ¿Quieres pollo o quieres cerdo? Si no tenemos la posibilidad en los alimentos, podemos utilizar los instrumentos. ¿Quieres el plato rosado o quieres el plato blanco? ¿Cómo? ¿Sí? No, sí, que si no se puede elegir entre pollo y otra cosa, tal vez elegir entre, no sé, ¿quieres en el plato de Superman o en el de Batman? Por decir algo. Exacto, ¿cierto? ¿Quieres que te ponga la carne a un ladito, te la mezcle con el arroz? O sea, es cuestión de ponernos creativos para permitir que el niño decida, pero que finalmente se cumpla el objetivo que yo como adulto sé que necesito cumplir con ese chico, porque no podemos perder de vista que soy yo quien ya tengo desarrollado todo mi lóbulo prefrontal, ¿cierto? Todas estas funciones ejecutivas que razono de manera adecuada y soy quien acompaño a mi chiquito. Mi chiquito habla desde la emoción, desde la necesidad, desde la supervivencia, ¿cierto? Entonces, soy yo quien acompaña y busca esas estrategias, permitiéndole el desarrollo de la autonomía cuando decide, pero yo ofrezco y él decide, ¿sí? Entonces, esas regresiones en la alimentación pueden ser comunes. También se pueden presentar de orden emocional, un niño que esté muy agobiado emocionalmente y no quiera ni siquiera alimentarse. Funciona igual, valido emocionalmente, acompaño, busco estrategias para que transitemos de manera adecuada, trato de identificar la razón, ¿sí? Y muy importante, Gina, mantener la rutina. Mantener las rutinas en lo que veníamos haciendo, los horarios, los momentos, no hacer ajustes a las rutinas, porque si hacemos ajustes a las rutinas, lo que podemos hacer es mantener esa regresión, como les decía en las comidas. Y ocurre, por ejemplo, en el sueño. Cuando, discúlpame, me devuelvo, cuando los chiquis están durmiendo muy bien y de repente tienen despertares, si en ese despertar él ya no tomaba tete ni se alimentaba, ¿cierto?
pero yo en el afán de que vuelva a dormir, le ofrezco un tetero, le ofrezco un vaso de leche, lo pego del seno, estoy introduciendo algo dentro de esa rutina a la que se puede volver otra vez dependiente y va a ser más difícil quitarla. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es mantener la rutina lo más estable posible. Además, porque si hay asuntos de orden emocional afuera, como la llegada de un hermano, la muerte de alguien, un cambio de casa, cambio de colegio, lo que menos necesita el chiquito es que las rutinas cambien. Necesita tener mucha estabilidad en el resto del entorno, control sobre las situaciones para él sentirse más contenido y poder transitar, ¿cierto? Y otra estrategia que nos funciona mucho es la anticipación, anticiparle a nuestros chiquis qué va a ocurrir, para dónde vamos, cómo va a ser el cambio a ese nuevo colegio, quién va a ser su profesora, cuánto tiempo va a estar allá, qué van a hacer papá y mamá mientras él está en el cole, anticipar y contarles mucho lo que va a ocurrir para que los niños estén más tranquilos y puedan transitar el malestar, el miedo, la angustia que les pueda estar generando lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y me parece muy valioso lo que dices y coincidencialmente hace poco justo hubo un espacio que pude grabar con otra psicóloga certificada en disciplina positiva. Es que me encanta tenerlas acá porque uno aprende mucho. Eh, sobre rutinas, entonces si dicen cómo construyo esas rutinas, pues digamos que yo les comparto aquí abajo para que vayan a ver eso. Y pues aprovecho y les digo, digamos que de varias cosas, no voy a decirlas todas porque me alargaría demasiado, pero de varias cosas que hemos hablado aquí con Paola en el canal hay mucha información que pueden ir viendo, que desde hace varios años ya yo les he ido compartiendo con otros profesionales, algunas se las he compartido sola, para que vayan y revisen y chismoseen qué les puede ir sirviendo de todo esto, porque digamos que si de todas las cosas que tienen que ver con infancia habláramos en un solo espacio, creo que serían demasiados meses grabando y pues no da. Pero por eso tienen esos Así es. espacios como para que lo vean, sea acá en el canal, sea en el podcast, que lo escuchen. Digamos que hay varios contenidos que ustedes pueden ver de acuerdo a lo que les guste más y lo que facilite más como por sus ocupaciones diarias y demás, entonces para que ahí vayan y lo vean. Paola, digamos, cuando yo hago estos espacios, a veces sí les digo, bueno, normalmente en casa, pues digamos que uno sí puede como, no vamos a decir controlar, pero sí puede manejar esto hasta cierto punto porque pues mi niño está conmigo, ¿no? Pero cuando estamos fuera de casa, llámese que mi chiquito está de vacaciones, llámese que está en un curso de verano, llámese que está donde los abuelos, llámese que está en el jardín o el colegio, es decir, cuando está en otro espacio distinto a nuestro hogar y está pasando por esas regresiones del desarrollo, ya nos dijiste, ok, es esperable cuando hay un cambio o cuando está tal vez sobrecargado eh, o hay alguna situación de un posible abuso, pero ¿cómo podríamos manejar en otros espacios que si está pasando por esas regresiones? Por ejemplo, algunos papás podrían preguntarnos, ¿qué hago? Si está en el jardín o el colegio y, no sé, vuelve y comienza a mojar la cama, lo sigo mandando al colegio, o si está, por ejemplo, no sé, eh, en vacaciones va a ir con los abuelos y de repente estamos pasando ahorita por una mudanza, igual digamos que les decimos a los abuelos para que sigan manejando eso allá o más bien en ese momento no sería conveniente que lo mando. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque, pues, digamos, yo sí lo he escuchado mucho y también es algo que yo les digo mucho acá a las familias y es que es mejor un cambio a la vez, ¿no? No todo al tiempo. Entonces, siendo eso así, si está pasando por una o varias regresiones en su desarrollo, ¿qué hacemos? ¿Permitimos que esté en otros espacios? O tal vez limitamos eso un poco. ¿Qué podrías decirnos de eso, Paola? Sí, mira, es importante, como te decía, tratar de mantener la rutina, ¿cierto? Pero a veces, por cuestiones de la vida, de la cotidianidad, de las dinámicas familiares, de las situaciones que se presentan, pues no se pueden mantener y nos toca hacer algunos ajustes, ¿cierto? Entonces, importante, anticiparle al niño qué va a ocurrir, para dónde va, lo que te estaba contando. Eh, Hablar con ese cuidador que lo va a acompañar, ponerlo al tanto.
con autorización del niño. Vamos a hablar con la abuela, vamos a hablar con la docente, vamos a hablar con el tutor, vamos a hablar con la tía que te va a acompañar para que ella sepa lo que te está ocurriendo y te pueda acompañar. Que esa persona que se lleva al niño mantenga las rutinas conocidas por él, ¿cierto? En lo posible, lo que tiene que ver con sueño, con juego, con momentos de comida, son muy importantes. Evitar sobrecargar al niño de más cosas y más actividades, sino mantenernos en lo que él venía haciendo y como lo venía haciendo, ¿cierto? Y darle como esos puntos de seguridad o esas palabras de seguridad, gestos de seguridad que lo ayuden a estar tranquilo. Entonces, si se va a ir con la abuela, se puede llevar un peluchito tuyo, una camiseta untada de tu loción, hacemos una manillita juntos para reforzar ese vínculo, el peluche especial, su cobija favorita, ¿cierto? Como esos objetos de apego transicionales que los hacen sentir seguros, también nos ayuda bastante. Y muy importante recordar, Gina, ya para ir haciendo cierre, que las regresiones no son fallas en el desarrollo de los niños. ¿Sí? Esas regresiones en el desarrollo evolutivo de los niños no son fallas. Las podemos nombrar como pausas emocionales donde nos piden más amor, más paciencia, más presencia y nos están diciendo, mamá, papá, cuidador, me está ocurriendo algo y te necesito. Y me Necesito que me parece muy ayude. valioso, sí, y porque sí, digamos, no hay algo mal con tu niño si tiene una regresión. Y para cerrar, Paola, digamos, sé porque nos lo dijiste al inicio que esto es una de las muchas cosas que te consultan a ti las familias. Cuéntanos, ahora sí, esos espacios que tú tienes, digamos, disponibles a las familias, si son presenciales en Medellín o haces virtuales, eh, y compártenos también un poco de esos materiales que tú tienes, digamos, disponibles para las familias que ahorita están viendo esta información, sepan un poco más de cómo los puedes ayudar tú en esto y otros temas. Perfecto, listo. Primero tengo una página de Instagram donde consiguen información, donde comparto contenido, se llama ps.paulabedoya. No comparto cantidades alarmantes porque tengo dos chiquiticos y gran parte de mi tiempo estoy dedicada a ellos, entonces comparto lo que en este momento de mi vida puedo compartir. Pero trato de mantenerla al día. Diseño y comercializo o vendo material psicopedagógico que apoya a la crianza como tablero de rutinas para los hábitos diarios alineados con los principios de la crianza de la disciplina positiva. Tenemos tablero de rutinas para lavado de dientes específico para el uso del baño cuando están haciendo control de esfínteres. Tenemos también unos tableritos para trabajar la prevención del abuso sexual infantil, del reconocimiento del cuerpo, de signos de alarma. Tenemos títeres de diles de gestión de las emociones, para gestión de las emociones con los monstruos, con el monstruo de colores. Tenemos un juego de cartas que se llama Juega la calma, que lo que busca es trabajar en los niños reconocimiento y gestión de las emociones con 20 estrategias de autorregulación. Entonces trae las 6 emociones básicas, su definición, una cartica para que los niños dibujen la emoción que están sintiendo, que es borrable, y las 20 herramientas. Brindo asesoría a las familias presenciales y virtuales con los chiquis. Siempre que voy a trabajar con un niño, que me piden trabajar con los niños, siempre lo hago alineado con las familias. O sea, nunca trabajo solo con un niño aislado, siempre vinculo a las familias dentro del proceso. Creo que es indispensable y si la familia no se vincula no obtendremos los resultados esperados. Doy asesorías en colegios, charlas en empresas o en colegios también, escuelas de padres, y bueno, donde me inviten a hablar de este tema, allá estaré feliz. Sí, bueno, pues Paola, muchísimas gracias, bienvenida acá siempre. Antes de que comenzáramos a grabar, pues que digamos, y conversando, pues me encanta, digamos, todo lo que haces, pero lo que más me encanta es que yo siempre agradezco mucho cuando uno de sus roles principales es ser mamá, porque siento que tiene una mirada mucho más de conectada con las familias que nos escuchan, entonces me encanta cuando lo comparten y siento que desde ese lugar pues seguramente tú logras conectar mucho más con las familias, entonces
pues yo igual toda la información que Paola nos dijo, yo se las voy a compartir aquí abajo para que vayan, la revisen y pues que sea un compromiso, Paola, que más adelante, cuando digamos se dé la oportunidad, nos queda pendiente entonces que hablemos de esas regresiones del neurodesarrollo como para tener la otra cara de la moneda y las familias nos queden ahí como con esa duda ahí como pendiente, porque sí siento que sería como un buen complemento y sería genial que, digamos, pudiera hacer contigo más adelante hacer eso. Entonces, pues bienvenida acá siempre, de lo que quieras hablarnos, de lo que quieras compartir, pues acá tienes el espacio cuando lo desees y no sé si hay algo final que quieras decirle a las familias para cerrar, Paola. No, Gina, agradecerte, recordarles a las familias que la crianza consciente, crianza respetuosa es un ejercicio muy exigente, no solo con los niños, sino también con nosotros, porque requiere de mucha presencia, mucha conciencia, y que lo que más necesitan nuestros chiquis es que estemos atentos a ellos, que haya conexión, que los observemos. Porque si nosotros que somos sus cuidadores no estamos atentos a sus ritmos, a observarlos, a cómo son sus dinámicas, eh, si nosotros somos llamados a hacerlo, no lo hacemos, no vamos a lograr identificar posibles fallas en ese desarrollo, por posibles problemas o dificultades que se estén presentando y que podrían halagarse a lo largo de la vida. Entonces, nada, recuerden que somos llamados a entrenar en habilidades de vida, no castigar ni generar dolor, y que no necesitamos ser madres perfectas ni papás perfectos. Necesitamos ser papás amorosos que reconocen que se equivocan, pero que lo intentan de nuevo. Muchísimas gracias, Gina, por este espacio. Qué rico estar acá. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme. Chao. Cuídense mucho. Chao.